Hoy la temática es la educación inclusiva, la discapacidad y necesidades educativas especiales. ¿De qué se tratará todo esto? Bueno, para eso la tenemos a Mariana justamente. Buenos días, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, siempre es bueno dedicarse un momento para hablar de estos temas, de la educación y también de la inclusión. No siempre van de la mano o siempre van de la mano. Primera pregunta. ¿O deberían ir de la mano? ¿Deberían ir de la mano? Bueno, yo acá preparé un artículo un poco sobre esto porque no dejo de ver las diferencias que se hacen entre los alumnos al momento de aprender, y no solo los que tienen certificado de discapacidad, sino también, y creo que más aún, aquellos que no lo tienen. La educación ya hace muchos años que debería ser inclusiva. Yo, si mal no recuerdo, como en el 2010 hubo toda una ley sobre este tema, donde decía que los profesores debían, y las escuelas en sí, los maestros, debían capacitarse para recibir a estos niños, y que el gobierno iba a ofrecer no solo las capacitaciones, sino también los apoyos necesarios para aquellas personas que no tuvieran obra social. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué pasa? En la escuela se ha hecho a lo largo de la historia una división en donde aquellos niños que, si bien la escuela se abre y se dice inclusiva, pero aquellos niños que no cuentan con un apoyo de un equipo interdisciplinario, terminan en escuelas de educación especial, que se les llama. Entonces ya acá creo que hay un gran quiebre. Si bien en muchas provincias ya han sido como eliminadas y estas escuelas y se usan solamente para casos muy graves, donde el niño realmente no pueda adaptarse a la educación formal, también hay otra tanda de muchos niños que caen en estas escuelas, digamos, siendo separados de lo que sería el común, de lo que la sociedad espera, de lo que la escuela espera. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Ahí se empieza a hacer una separación entre lo que es la educación normal y lo que es la educación especial, y los niños que están en educación especial y que tienen una maestra integradora, si bien hay un montón de normativas que indican que estos niños con integración escolar deben estar adentro del aula y demás, también he observado que muchas veces son retirados del aula para trabajar porque no se dan las condiciones de concentración. Entonces, de esta manera también los estamos excluyendo. Uh-huh. ¿Sí? No es que se los está separando para brindarle una mejor calidad de educación. Yo dudo mucho de eso. Sí, ¿no? Bueno, es por ahí más conveniente, más práctico. Yo, como maestra integradora, lo he sabido hacer, de sacar a un alumno de la clase porque estuviera inquieto, digamos, y llevarlo a dar una vuelta, y en esa vuelta por ahí mostrarle letras que había en el pasillo de la escuela con carteles y demás, pero siempre procurando volver a la clase, porque el lugar de aprendizaje no es solo el teórico que se puede impartir desde el currículum, sino también el aprendizaje que se da junto a los compañeros. Entonces, permanecer en la escuela no es una tarea fácil, ni para un niño con integración ni para un niño sin integración, o con una necesidad educativa especial, como se le llama, que esté detectada, cuando hay niños que no las tienen detectadas, digamos, y se los pasa como niños normales. Y estos niños por ahí no toleran los altos ruidos, pero no lo manifiestan de una manera tan específica, entonces, bueno, se los tienen que bancar y ahí están, ¿no? Uh-huh. Y esta tendencia de ir incluyéndolos a los chicos que tienen alguna discapacidad en las escuelas llamadas comunes, normales, a través de las maestras integradoras, es una tendencia que comenzó más o menos ¿en qué momento? Porque no siempre fue así. No, desde ya. Por eso te digo, por el año 2010... había una gran diferencia que decía si la escuela era inclusiva, digamos, para aceptar a todos los niños que tuvieran desde un retraso mental leve hasta una parálisis cerebral. Entonces, claro, ¿qué sucede? Las necesidades evidentemente no son las mismas en estas discapacidades.
Y claro, cuando estos niños llegan a la escuela, si la maestra de grado o el profesor del aula no tiene una maestra integradora que adapte ese currículum para este niño, para decirle, bueno, este mismo tema se lo vas a dar de esta otra manera, con lo cual ahí el profesor se tiene que dividir entre los 30 o 50 alumnos que tenga, que eso también es una gran dificultad. Este niño, si no tiene una maestra integradora, queda excluido de la educación. Entonces, no, hay un error en el acceso al currículum, ¿se entiende? Empiezan a haber fallas de ese tipo. También lo digo como docente que no está el personal humano para poder acompañar esto, ¿no? Por eso también me interesaba hablar de este tema, porque yo ahora soy docente de jardín de infantes, estoy ejerciendo y veo también que hay una falta de información desde la comunidad de padres, de no poder entender que aquel niño que es violento con sus compañeros, ¿qué podemos hacer nosotros como papás en vez de ir a quejarnos a la directora para que no le peguen más a mi hijo o para que no corra riesgo cuando sale al patio? Uh-huh. Entonces me parece que desde ahí tiene que haber como, es mi mirada, ¿no? Como una cuestión de base muy fuerte en las escuelas donde se arranque desde ahí. Se arranque invitando a la comunidad educativa a que mire a todos los niños por igual y a que todos, de una u otra manera, vamos a aprender. Porque si no, si yo a este niño que es violento o a este niño que no presta atención o que interrumpe en clase, simplemente lo reto y lo aíslo de alguna manera o lo mando a otra aula que aprenda, estamos enseñando a estos otros alumnos a que el día de mañana en la calle se encuentren con una persona que no les guste y que la dejen de lado. Uh-huh. Sí, un aprendizaje entre todos, ¿no? Exactamente. Y esto no tiene que ver solo con la discapacidad, como así definida, sino también con las diferencias de género, de ideología, de pensamiento, de religión, hasta dónde van, digamos, los condicionamientos que le vamos de una u otra manera poniendo a nuestros hijos para ir relacionándose con ciertas personas. Un momento de desafío para todos. Seguro. Porque por ahí las estructuras con las que nos acostumbramos y nos sentíamos cómodos se ponen en cuestionamiento. Pero es un momento muy interesante, un momento bisagra, ¿no? Yo creo que sí, creo que te diría que el cambio lo tenemos que hacer los adultos, no tanto los niños. O sea, porque si los niños no les ponemos condicionamientos, no está en su naturaleza juzgar a las personas por quién aprende, quién no aprende, o ni hablar de ponerle un título a aquello que le pasa por lo cual no aprende. Y bueno, hablar de inclusión, estamos en pleno siglo XXI, año 2018, viene en una evolución del tema de la discapacidad desde un comienzo que no era muy inclusivo de las personas que tenían la discapacidad. Estábamos charlando recién fuera de micrófono cómo era de cruel la manera de resolver el conflicto por parte de la sociedad, ¿no? Claro, si vamos ya muy a la antigüedad, podemos ver que las personas con discapacidad, si nacía un niño con discapacidad, se lo eliminaba directamente, así de sencillo, esas eran las palabras, era como, bueno, no. Esto no va a servir para la sociedad. Después se los empezaba a meter en hospicios, digamos, como manicomios, tuvieran retraso mental, dislexia o una parálisis cerebral o un psicótico, iban todos juntos para ahí, bien lejos de las ciudades. Yo también, pensando en esto de las familias, de cómo pueden colaborar con la escuela, también he escuchado familias que le exigen al docente, bueno, pero vos decime si acá, o cómo no me dijiste que en la sala de mi hijo o en el aula de mi hijo hay un niño con maestra integradora. No es esa la necesidad y no es esa por ahí la actitud que suma fuerza a la escuela, sino que para mí la actitud que suma fuerza es cuando una familia se puede acercar a la docente y decirle, ¿necesitas algo? ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo ves el grupo? Bueno, mira, justamente me llegaba un mensaje que iba por esa... me llegaba un mensaje justamente que iba por esa línea. Me dice Sole,
Me interesa este tema mucho y quería aportar que muchas veces son los padres de los otros niños los que excluyen y a veces se exigen que se los saque del grado. Exactamente, exactamente, de eso se trata. Y como digo, hago hincapié en esto, no importa si tiene o no tiene maestra integradora. Es como la actitud es, bueno, este niño está molestando, está haciendo tal cosa, está interrumpiendo la clase, entra corriendo a la sala, y la madre no hace tal cosa, entonces no la vamos a ayudar porque la madre, entonces nos ponemos en un papel de juzgar al otro y hay que estar en los zapatos de esos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a nuestros niños si ya desde tajo estamos diciendo, no, estos papás son unos pavos, a este cumpleaños no los llevo y así arrancamos, ¿no? Y yo siempre, a veces le digo a los papás, le digo, a ver, díganme, ustedes van a contar con los dedos de la mano cuántos de los papás de sus amigos realmente les parecieron copados, porque en realidad uno se hace del amigo, no de la familia. Claro, eso es ¿No? harina de otro costal. Claro, y cuando nuestros niños son pequeños empezamos a decir, no, no me gusta cómo piensa este papá o qué es lo que hace, ¿no? O no tengo onda con tal papá, entonces bueno, vos con este niño no te vas a relacionar y capaz que son íntimos amigos los niños y bueno, ¿y por qué no puede mi hijo ir a sumar algo a esa familia? ¿Y por qué no puede elegir él también sus ¿Y propias por qué no amistades? puede elegir él tal cual? Obviamente que siempre la vamos a estar cuidando, pero me refiero a esto a cómo nuestras ideas desde donde venimos y todo lo que traemos en historia, no somos conscientes de lo que estamos transmitiendo a una nueva generación. Sí, también pensaba en que por ahí en el discurso todos somos inclusivos o queremos... Todos somos buenos, sí, claro, sí. Pero, o nos da pena, claro, que es lo peor. Eso es terrible. Cuando nos da pena ya es peor, porque cuando nos da pena estamos quitándole fuerza a la persona que tiene el problema y no le estamos ayudando en nada, en vez de decir, te está sucediendo esto, bueno, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, bueno, el tema del lenguaje también, por ahí los términos que quieren ablandar el concepto, la palabra discapacidad, que no es una palabra ni buena ni mala, pero por ahí cuando se habla de capacidades especiales, chicos que son especiales, chicos que son, muchos dicen capacidades diferentes. Sí, tal cual. Y es una forma, quizá por querer usar un término que sea menos duro, digamos, porque ha habido términos que son peyorativos, sí. Pero también es una forma de discriminar. Porque se marca una diferencia y justamente lo que se trata es de lo contrario, ¿no? Bueno, en los hospitales también se ve mucho, yo he trabajado en hospitales en Mar del Plata y que a los pacientes, esto es una historia vieja, la van a haber escuchado 1000 veces, digo yo por lo menos la escuché tantas veces, que a los pacientes no se los trata por decir, hola Raúl, ¿cómo estás? O no, vayan a ver al paciente de la sala 8 con la operación de pierna izquierda. Y es como, no, vayan a ver a Raúl. Claro, ¿no? es una persona más allá de claro, entonces, y con el diagnóstico en escuela pasa lo mismo. Muchas veces también a mí me piden las maestras, dame un informe, como si el informe, digamos, en realidad la escuela les sirve de apoyo para atajarse frente a determinadas situaciones. O te piden, bueno, vos dame la receta de qué es lo que yo tengo que hacer. Y en realidad la receta la tenemos que elaborar conjuntamente porque es la maestra quien está todos los días en el aula. Y no solo con la maestra, con los chicos también y con los papás también. Porque ahí es ampliar nuestra mirada y no solo ver al niño ahí cuando está en el aula. Los niños entran y detrás tienen sus padres. Entonces yo tengo que conocer a las familias, tengo que vincularme, tengo que escucharlos. Sí, en definitiva es un gran desafío para la comunidad educativa en su conjunto, institución, en este caso escuela, pero también es fundamental la familia en este desafío de bueno, romper con las estructuras que por ahí nos hacen discriminar, que nos hacen no ser tolerantes, no ser inclusivos y bueno, y fortalecer la empatía después de todo. Tal cual. Yo con esto te cierro, tuve una experiencia muy hermosa hace unos cuantos años en un jardín de acá de Río Ceballos, un jardín público. Yo estaba haciendo una integración escolar con un niño con un trastorno generalizado del desarrollo, era en jardín de infantes. Y este nene, bueno, tiene como un impulso bastante intenso de golpear cosas y demás. Bueno, yo como maestra integradora lo voy a contener. Él me termina pegando una zapatilla en la nariz, con lo cual tuve que salir del aula porque me dolía un montón.
Bueno, él sale conmigo también, empieza a correr por el patio, bueno, yo me tranquilizo, lo contengo, lo abrazo, se calma. Volvemos al aula y los nenes estaban ahí en la ronda, entonces me dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces yo le digo, bueno, lo que pasó fue esto. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, esto y esto. Y entonces un nene, un compañero de él, dice, ¿y qué tal si nosotros cuando él se pone así, le damos un abrazo? Entonces yo le pregunté a mi paciente, le digo, ¿vos te gustaría que pasara eso? Y me dice, sí, a mí me serviría. Y él todavía estaba temblando de su ataque de ira. Así que vino este compañero, lo abrazó y todos los compañeros se pararon. Yo como que abracé un poquito a mi paciente separándolo para que no lo apretaran tanto. Y todos se empezaron a reunir alrededor de este niño y todo el grado lo abrazó. Y la cara de felicidad y cómo le cambió la energía a mi paciente fue increíble. Y es algo que salió desde los niños, ¿no? Ni de la maestra, ni de mí, ni nada. Salió desde ellos de verlo todos los días y lo siguieron implementando esto hasta tercer grado de este niño. Él ya iba y contaba esta técnica que estaba haciendo en jardín y decía, si yo me siento así, ustedes me ayudan haciendo tal cosa. La verdad que sí va por ahí, ¿no? Por Sí. un poco más de amor. Un poco más de amor, por favor, en todo. Sí, podríamos hacer una bandera Tal cual. y salir a la calle con eso. Bueno, muchas gracias Mariana por habernos visitado una vez más en este espacio mensual de psicopedagogía, en este espacio semanal que se llama ¿Qué pasa en Sal si puedes?, que va los sábados de 9 a 11 por Radio Curva.